Hola, soy María Eugenia Alonso Piñeiro y estamos por comenzar Punto de Impacto. Sí, ya, ahora, en un minuto, Punto de Impacto. No se olvide de 15 a 16 como todos los miércoles y la actualidad, la política, la economía. Ahora, Punto de Impacto. Ya empezamos. En el mundo habrá un lugar para cada despertar, un jardín de pan y de poesía, porque puestos a soñar, fácil es imaginar esta humanidad en armonía. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Pero muy buenas tardes. Bienvenidos a otro Punto de Impacto. Son las 15:05 de un miércoles espectacular, increíble, con mucho sol, calorcito. No nos vamos a quejar absolutamente de ningún grado de más porque puede venir el frío, ahí sí yo me voy a quejar. Pero así, a diestra y siniestra, así nomás le digo. Bueno, el que está quejoso por ahí sí es el gobierno, ¿no? El gobierno nacional que se la pasa criticando no solo a los gobiernos provinciales que no son de su signo político, sino también entre ellos, ¿no? La interna entre Cristina y Alberto está que arde. Ustedes saben que en estos últimos días el propio Alberto Fernández dio una entrevista a Navarro, que tiene el medio El Destape. Navarro es un hombre, digamos, conocido por sus ideas altamente kirchneristas, ¿no? Y después él es como que habría desgrabado o dio a conocer un off del propio Alberto, en donde Alberto dice, es más larga, ¿no? Pero yo se la resumo a la parte picante. Si yo voy a una interna y le gano a Coqui Capitanich, que sería puesto por Cristina, termino con 20 años de kirchnerismo. Obviamente esto llegó a oídos de toda la cámpora, le dijeron de todo menos lindo, y la propia Cristina lo mandó al frente ayer en un discurso, diciendo que se dicen bastante tonteras y que después no se reconocen. Lo cierto es que si usted pensó que con la mise en scène de la apertura de ordinarias, en donde le tiró con toda la Corte Suprema, señalando a Rosencrantz y Rossetti, iba a sumar puntos con Cristina, no. Ya no hay puntos para sumar, en todo caso puede restar más o quedarse en menos 20, que es en donde está en este momento en el concepto de Cristina. Y recordemos que mañana se van a dar los argumentos por los cuales se dio el fallo que condena en la causa vialidad a la propia Cristina con 6 años de prisión más inhabilitación de cargos públicos de por vida. Y el viernes la propia Cristina va a hacer un acto en Río Negro. Esperamos que ahí le vaya a contestar, porque ya hizo una previa en el día de ayer la propia vicepresidenta diciendo que en realidad acá ya no van los tanques, acá van las leyes y los dictados de justicia. Es decir, que compara la peor época de los militares con la democracia de hoy en día. Un símil. Está bien, estamos acostumbrados, ya no le damos bolilla, pero la verdad que es preocupante, porque estamos hablando en boca de una vicepresidenta. Al igual que, como yo les comentaba el otro día, el propio presidente no puede estar tirándole dardos a la Corte Suprema, a otro poder, para colmo denunciando que hay una superposición de poderes, y lo que está haciendo ahí en ese momento es eso, presionando al Poder Judicial con sus fallos. Bueno, esto es un poco un mix, pero es que la Argentina es un mix, es una mezcla. Y en el día de hoy lo tenemos a Aníbal Fernández, que fue a Rosario. A Rosario, al casino, no. No sé, creo que no. Pero fue y se llevó con él algunos gendarmes, algunos militares del ejército para hacer presencia. ¿Por qué? Porque hace unos días asaltaron, no asaltaron, dispararon el supermercado de la familia de la mujer de Messi. Bueno, como es Messi, número 1 en todo el mundo, esto salió en todos los diarios. Como ahora vamos a hablar en una charla muy extensa, esto ocurre todos los días. Salió, digamos, en primera plana de todo el mundo porque es Messi, pero esto pasa todos los días. Entonces se hizo mucha más presión política, mucha más presión mediática. Hapkin rogándole casi el intendente de Rosario de rodillas que llevaran más gendarmes, que llevaran algo. Y uno también se pone a pensar que en realidad yo no sé si la solución pasa por una cantidad de 100, 200 o 1000 gendarmes, prefectos, ejército, todo lo que usted quiera. Me parece que esto pasa por
Ah, como dijo hoy Aníbal, ir al hueso. Aunque me sonó más a eslogan, porque 2 días atrás había dicho que los narcos nos habían ganado. De todo esto y mucho más vamos a hablar ya con el diputado Chumpitaz, a quien tenemos acá en el piso. El hombre es diputado nacional por Santa Fe, del PRO, concejal en su momento, o sea que conoce la ciudad de Rosario, pero minuto a minuto y centímetro a centímetro. Y tengo entendido también que con ganas de tener la intendencia en sus manos, así que si conoce Rosario, este es el hombre. Gabriel, buenas tardes y gracias por venir. Bueno, muchas gracias por esta invitación y la verdad que es un placer poder compartir contigo aquí en la radio. Lo mismo. Bueno, Gabriel, la verdad estuve haciendo un poco raconto de varias cosas, ¿no? Inclusive primero más política nacional, pero lo que está ocurriendo en Rosario no es nuevo. También me gustaría decir que no es solo de Rosario. Acá en provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires misma, tenemos desastres diarios. Pero según cómo toque el medio y cómo suene, cómo sople el viento, bueno, se habla más de Rosario. ¿Es Inaola? ¿Es alguna ciudad? ¿Es Medellín? ¿Qué pasa con Rosario? Bueno, lamentablemente la ciudad de Rosario hoy vive el peor momento de su historia, inclusive peor que hace 100 años, la época de las mafias, la Chicago Argentina. Vivimos un problema derivado de la guerra narco, un tema que vengo planteando desde el año 2009, una guerra narco que se desata justamente en marzo del 2010, cuando asesinan a Pimpi Camino, que era un jefe de la barra brava de Newell's. A partir de allí se disputan 200 puntos de venta en la ciudad de Rosario, en el sur de la ciudad de Rosario. Y luego viene toda la saga de homicidios, asesinatos y delitos que conocemos. Llegando al año 2022 con el récord de homicidios, casi 300 solo en el departamento Rosario. O sea, sería Rosario y Gran Rosario. Eso tiene una explicación. Yo lo planteo de una manera muy contundente. Tiene que ver con una tibieza gubernamental de muchos dirigentes que no se hacen cargo, que no tienen la decisión política, que no tienen la determinación para encarar el tema. Tiene que ver con una justicia abolicionista que ha permitido muchísimas cuestiones, como por ejemplo sancionar a los policías, perseguir a los policías y defender a los delincuentes. Y también tiene una explicación estrictamente política. Nosotros consideramos que el gobierno kirchnerista, el gobierno federal, aplica una lógica política al inundar el conurbano bonaerense con más de 70.000 hombres de las fuerzas federales y dejar totalmente abandonada la ciudad de Rosario. Esto lo hace obviamente porque el conurbano bonaerense es su base electoral o su principal base electoral, junto con otros movimientos sociales y demás, pero ha dejado abandonado la ciudad de Rosario. ¿En dónde lo ha dejado abandonado? En 3 escenarios que se plantea esta guerra narco. El primero es el territorio, copado obviamente por las bandas narcocriminales. El segundo son las cuevas de lavado, las cuevas financieras en el macrocentro y microcentro de la ciudad. Y el tercer escenario es la hidrovía, que es la famosa autopista donde ingresa y sale la gran mayoría de los estupefacientes y las mercancías ilegales. En ese escenario es que hoy Rosario se encuentra en boca de todo el mundo. Ahora, cuando vos hablás del 2009, 2010, con la barra brava de Newell's, siempre esa barra brava, ese club de fútbol está metido por lo que veo, ¿no? En balaceras, o sea, de casualidad se juega un partido de fútbol, pero siempre hay balaceras, amenazas y narcos alrededor de ellos. Hoy, y esto es grave lo que voy a decir, pero lo conoce todo el mundo en Rosario, están unificadas las conducciones de las barra brava, tanto de Newell's como de Rosario Central, en términos delictuales. Ellos administran muchísimos negocios, no solo el narcotráfico, sino administran los trapitos, los cuidacoche, la cercanía del estadio, bueno, muchísimos negocios alrededor del fútbol que los administra la barra. Yo creo que se puede poner límite a esto, le vamos a poner límite a esto, pero se necesita determinación y decisión. Y después hay otro tema que es importantísimo. Creer que esto es un problema exclusivamente de narcotráfico es errarle al diagnóstico. Esto es un problema mucho más profundo. En oportunidad en Colombia nos capacitábamos y nos enseñaban que esto es un problema de droga, que es mucho más amplio que el narcotráfico. La droga es un negocio ilícito que manifiesta su oferta a través del narcotráfico, manifiesta su demanda a través del consumo. Bueno, los gobiernos locales pueden trabajar en la prevención, que la prevención no es policial, la prevención es social. La prevención tiene que ver con la educación, la cultura y el deporte. Y la lucha contra el narcotráfico, sí, que al mismo tiempo tiene sus ramificaciones, tiene sus derivaciones, como por ejemplo la de Ciudad Rosario.
Rosario no tiene un problema de cárteles narcos instalados en la ciudad, tiene un problema de narcomenudeo y microtráfico, y eso deriva en mucha violencia. ¿Qué significa esto? Que son bandas, clanes, familias pequeñas, muy precarias, que se disputan el territorio. A ver, te voy a decir una animalada, pero es como me surge escuchándote. Vos hablás de pequeños clanes que se están matando entre ellos, a veces literalmente, y que eso genera una violencia terrible. Cuando uno ve, por ejemplo, en México o en Colombia, hay 2 o 3 cárteles que son enormes, no son pequeños clanes, y hasta en los propios pueblos que ellos manejan, están mucho mejor considerados por la población, el narcotraficante, un Pablo Escobar, por ejemplo, y los que lo sucedieron, que el intendente, el gobernador o el presidente, porque realmente además se ocupan de ellos, de que no pasen hambre, de que tengan trabajo, de la manera más ilegal posible, pero noto esta diferencia. Bueno, yo siempre planteo que hay una ausencia del Estado por un lado, y es obviamente ocupada por el crimen organizado, en este caso el narcotráfico, pero también hay una presencia nominal del Estado, que es cuando el Estado está presente de manera corrupta. Y allí entran todas las instituciones o estamentos estatales. Yo hablo de la política, hablo de la penitenciaría, hablo de la policía, hablo de la justicia, hablo del empresariado, del sindicalismo. La sociedad argentina está atravesada por la corrupción y el narcotráfico tiene mucho poder para corromper a distintos funcionarios. Bueno, el desafío está en eso, en buscar los aliados estratégicos, buscar quiénes son las personas de bien que quieren el futuro de la Argentina, en definitiva, porque esto lo vengo planteando también hace tiempo. El problema de Rosario se va a derramar como una mancha de petróleo en toda la República Argentina. No es solo un problema de Rosario, más allá de que nosotros tenemos un escenario geográfico que permite, como por ejemplo el polo agroindustrial más importante del planeta. Los 24 puertos que están al norte de Rosario facilitan la salida de la mercancía hacia el continente europeo, entrando vía tierra por el norte de África, en la famosa ruta de la cocaína, y solo hablamos de cocaína y no estamos hablando de las 1.800 sustancias que se trafican en el continente americano. Con lo cual, la situación geográfica permite que eso suceda en Rosario, pero también lo que decía antes, la justicia abolicionista y principalmente la tibieza gubernamental. Tibieza gubernamental que se da en todos los estratos, pregunto, tanto del intendente, con todo respeto, al gobernador, al presidente, todos. Yo creo que todos en su parte o en su porcentaje tienen responsabilidad, y así también digo que la responsabilidad no puede delegarse. Uno puede delegar la autoridad en la policía. La Ley de Seguridad Interior determina que es el gobernador quien tiene que conducir la fuerza policial, solo por decir un eje de un sistema integral de seguridad. Pero al mismo tiempo tiene que conducir la penitenciaría y tiene que tener un relacionamiento con la justicia que le permita al Ministerio Público de la Acusación llevar las investigaciones que tiene que llevar. Y ese es otro de los desafíos que tiene la Ciudad de Rosario, adherir a la ley de narcomenudeo, porque todos hablan de la justicia federal, que el narcotráfico es un delito federal, pero eso es en cuanto a su enjuiciamiento y no en cuanto a su investigación. De hecho, todas las bandas o las cabezas de las bandas narcocriminales en Rosario fueron apresadas entre el 2015 y el 2019, pero por delitos locales, de procesos locales. Estamos hablando de asesinatos, homicidios, arrebatos, robos, entraderas, salideras, extorsiones, balaceras. No fueron apresados por narcotráfico. Entiendo. Luego se generaron las causas de narcotráfico. Y allí estamos hablando de los monos, que son los más famosos, pero son muchas las bandas. Lindor Alvarado, los Gorditos, los Zungaro. Bueno, muchísimas de estas bandas que hoy las cabezas están en prisión. Cabezas en prisión, uno diría, bueno, están en prisión, entonces tenemos más o menos cuidado del tema. Nada que ver, lo que tiene es home office, porque tiene el teléfono, a veces línea fija, celulares, algo que, a ver, decime, ¿está prohibido o no está prohibido? Porque vos hablas con algunos y te dicen, no, está prohibido por la ley nacional de no sé qué, de superintendencia. ¿Está prohibido o no está prohibido que tengan celulares los señores delincuentes? Bueno, acá hay un problema que vivió Santa Fe y que eso obviamente se puede emular en otros distritos, en otras provincias. Santa Fe se equivoca en el año 2019 con un error estratégico, político, pero también estratégico en materia de seguridad, cuando retira la penitenciaría de la órbita del Ministerio de Seguridad. El gobernador Perotti y el ex ministro Saín, cuando llega, retiran el servicio penitenciario y se rompe la cadena de inteligencia criminal, quedando la policía bajo la órbita de seguridad y la penitenciaría bajo la órbita de gobierno, con el agravante que hubo 4 meses que no hubo ministro de gobierno, con lo cual la penitenciaría era una fiesta. En eso, perdón, Gabriel, ¿eso fue un error o a propósito? Bueno, algunos lo plantean, muy inteligente tu apreciación, porque algunos los plantean como algo buscado por el ex ministro.
Y lamentablemente... Saín, que recordemos ahora asesora a Aníbal Fernández, a nivel nacional. Mientras Rosario sufría ese problema, mientras había una anarquía total en la penitenciaría y obviamente eso se trasladaba a las calles de la ciudad de Rosario, había una agencia paralela ilegal de espionaje donde estábamos todos, absolutamente todos, espiados o perfilados, como le decían ellos. Aparecieron 90 carpetas, pero en realidad había 900. Estaban los legisladores, los concejales, empresarios, sindicalistas, participantes de instituciones, ONG, periodistas, todos perfilados o investigados. La verdad que fue lamentable lo que sucedieron en esos años en la ciudad de Rosario y hoy tenemos los índices que tenemos, no de casualidad, sino porque sucedió eso. Ahora, se me surgen varias preguntas, varios escenarios. Antes hablábamos de la hidrovía que obviamente es una puerta de entrada y salida de droga, pero cuando uno habla de hidrovía, deberíamos pensar en, es una puerta de entrada y salida de mercaderías, importación, exportación, valor agregado para el país, una balanza comercial positiva. Pero lo mismo es como siempre, ¿no? O sea, un cuchillo vos lo podés usar para cortar un pedazo de carne o para matar a alguien. Acá lo estamos usando para matar. Totalmente. Pero está buena, o sea, no cerremos la hidrovía. Hagámosla, pero combatamos el tráfico de droga. Eso que decís me recuerda a un artículo que en su momento leí que hablaba del antropomorfismo, que es la capacidad de darle vida a un objeto inanimado, por ejemplo, el cuchillo. El cuchillo, si lo usa un carnicero para cortar carne, no es un arma. Ahora, si vos lo usás, podés matar a una persona. Bueno, esto es lo mismo. La hidrovía es la autopista de la sangre que corre por Rosario. Ahora, ¿tiene que ser controlada por el gobierno local? No, por la provincia tampoco, si bien tiene algún tipo de incumbencia en cuanto a lo fiscal y demás. Pero es el gobierno nacional quien tiene que hacerse cargo. Hay 24 puertos, insisto, desde allí sale el cereal para 400 millones de habitantes en el planeta. Es realmente imponente el polo agroindustrial que está al norte de la ciudad de Rosario. Muchos dirigentes políticos de talla nacional, inclusive algunos que han sido candidatos a presidente, no conocían el lugar. Lo hemos visto, lo hemos recorrido y quedan asombrados. Bueno, ante ese imponente escenario y ante ese imponente río que es el río Paraná, con la salida obviamente al Atlántico, nosotros estamos sufriendo lo que estamos sufriendo. Gabriel, tenemos mucho más programa, me encantaría seguir con vos, si no te molesta, te quedás con nosotros. Tenemos para hablar hasta de cómo impacta esto en la sociedad, en Rosario, la balacera que hubo en el día de ayer, porque también mataron, obviamente, inocentes, chiquitos que pasan por ahí, están jugando, están en un cumpleaños y están en medio de una balacera y caen muertos, se destrozan familias todos los días. Y ayer yo veía gente que estaba protestando con la cara tapada porque tenían miedo que los identificaran, pero policías no vi en ningún momento. Sí estaban los narcos, pues escuchaban tiros por detrás. ¿De todo esto y mucho más seguimos hablando? Sí, seguro. ¿Qué hacemos? Una tanda. Claro, si yo soy prolija, siempre cumplo. ¿Qué van a decir? Ya venimos. 28. 34. 58. 73. No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro. Conoce más en buenosaires.gov.ar/terminal la secundaria. Buenos Aires Ciudad. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. La Posada Morada 200 te espera en Pipa, la mejor playa del nordeste de Brasil. Única por su bahía con delfines. 12 exclusivos departamentos y 3 piscinas circulares en medio de un jardín tropical. Podés venir con cualquiera de las vacunas aplicadas en Argentina. www.morada2ventos.com. Morada 200, Pipa, el primer lugar cuando decidas viajar. Mirá, respirá, disfrutá su gastronomía, despejate. Entre Ríos hace bien. Gobierno de Entre Ríos. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. En el mundo habrá un lugar para cada despertar, un jardín de pan
y de poesía. Porque puestos a soñar, fácil es imaginar esta humanidad en armonía. Vibra mi mente al pensar en la posibilidad de encontrar un rumbo diferente para abrir de par en par. Bueno, seguimos con mucho más punto de impacto. Seguimos hasta las 16, son las 15:25, con una temperatura que no afloja, no nos da, pero ni un respiro. 33 grados y la sensación térmica creo que está por las nubes. No vamos a ir a eso. Vamos a seguir hablando, como les decía antes, con Gabriel Chumpitaz acerca de este tema del narcotráfico, específicamente de lo que está ocurriendo en Rosario, pero también cómo esto, lo decía muy bien antes el propio diputado, se derrama por todas partes del país, lamentablemente. Antes vamos a abordar otro tema. Ustedes saben, hoy es 8M, se ha llamado así el 8M a nivel mundial. Es el Día de la Mujer. En un momento era como Feliz Día de la Mujer y nada más. Hace unos años ya se empezaron a hacer marchas y mujeres de todo el mundo. Ahora está viendo en este momento, por ejemplo, en España, en varias partes del mundo, marchas de mujeres pidiendo por mejoras laborales, mejores condiciones laborales. De hecho, a raíz de un incendio en una fábrica con mayoría de mujeres trabajando y las pésimas condiciones en las que estaban, surgió esta fecha del 8 de marzo. Pero bueno, hoy tengo entendido que han declarado asueto en la Administración Nacional para las mujeres y las que no puedan, digamos, prescindir de la presencialidad, pueden sí dar argumentos, debatir el tema. Es un día para hablar de la posición de la mujer en el mundo. De esto es de lo que yo quiero hablar con Jimena López, que ustedes la habrán escuchado más de una vez en mi programa porque fue diputada hasta el año pasado del Frente para la Victoria, pero ahora ella terminó su mandato y es secretaria de Gestión de Transporte del Ministerio de la Nación. Jimena, María Eugenia saluda, muy buenas tardes y mil gracias por atendernos. Bueno, María Eugenia, muchas gracias a vos en principio por llamarme en un día tan especial para nosotras. Jimena, a ver, yo tengo como un problema conmigo misma, a ver si me ayudas. Sí. ¿Viste? Poné el reloj, cobrame la sesión. A ver, a mí por un lado me gusta que nos traten a las mujeres con con esa delicadeza. No soy pro feminismo en el sentido de no me dejes abrir no me abras la puerta para mí, déjame pasar segunda, primera. A mí me gusta lo femenino. Dicho esto, estamos hablando ya de una cuestión política de diferentes marchas que se están dando. ¿Por qué celebrar el Día de la Mujer con no ir a trabajar, cuando trabajar es una de las cosas que pedimos las mujeres y además pedimos que nos equiparen en cuanto a calidad según los hombres? Porque en realidad tiene que ver con poder visibilizar la necesidad de que estemos nosotras en los espacios para producir. Entonces, como la consigna tiene que ver con esta cuestión del modelo capitalista, que es un modelo de reproducción, si pueden estar sin nosotras, produzcan sin nosotras. Básicamente el paro internacional tiene que ver para visibilizar qué pasa en los lugares cuando nosotras no estamos. ¿Sí? Es una forma de reclamo. Si bien es cierto que a nosotros el trabajo nos permitió independencia económica, que nos sirve para cortar situaciones de violencia intrafamiliar, si se quiere, también no es menos cierto que cobramos un 30% menos, que nunca llegamos a las jerarquías de poder en los lugares más altos, aunque estemos mejor tituladas, que seguimos teniendo
brechas salariales, brechas dirigenciales. Y esto que vos decís es una contradicción que nos pasa a muchas de las compañeras que tenemos más de 35, 40. Yo digo de las 40 para arriba, que son las que incluyo. Sí. Que a ver, yo sigo buscando el compañero que me abrace y me pregunte cómo está. Yo no quiero todo el tiempo un varón que no sepa cómo tratar ni crea que pueda resolver todo sola. Hay muchas cosas que me resuelvo sola y seguramente no lo necesito para nada de la vida, pero yo elijo compartir mi vida con un varón. Entonces, no reniego de los gestos, de las flores, claro, no el 8 de marzo, pero también son contradicciones que nosotros atravesamos. Yo no estoy todo el tiempo querellando, que tampoco parto de la línea de que los varones son todos potenciales violadores. Yo creo en un feminismo más popular, más transversal, y obviamente laburo por ahí en la reeducación de nuestros compañeros, sobre todo en las matrices de violencia, para que sean desnaturalizadas. Convengamos también, Jimena, vos habrás visto mucho más por tu labor, ¿no? En todos estos años que hay mujeres, inclusive pueden ser fiscales o hasta juezas, y recuerdo un caso muy, muy drástico en España, que son mucho más machistas, y más que machistas diría, a un violador le dicen, bueno, en realidad tuvo un rapto así como de excitación. Hay mujeres que son peores que los hombres. Sí, no sé si peores, hay mujeres que son machistas. Me parece que no se trata ni de mejores ni peores. El machismo, hay una concepción de que tiene que ver como que el machismo va adosado a un género. Hay una realidad. El machismo o el patriarcado es el modelo cultural que se dio a la hora de la crianza de todos y de todas. Yo siempre cuento mi experiencia. Yo tengo 43 años, vengo de una localidad del interior. Yo todos los días me estoy reeducando en un montón de cosas. Por ahí ahora me es más fácil algunas cuestiones específicamente de los géneros, pero por ejemplo, el desafío permanente que asumo hoy en día es no opinar sobre los cuerpos ajenos. Eso también es una marca machista que tenemos nosotras. Las mujeres, hoy, bueno, yo vengo a un lugar de playa. Cuando alguna compañera sacaba la ropa en la playa, que todos los varones decían, ay, qué linda que es, no sé qué, no sabes, no, bueno, sí, pero tiene celulitis, pero viste que siempre estábamos con esa competencia. Sí, la mía era un tenés toda la razón en eso. Para Jimé, tenés toda la razón, pero te pongo el otro caso, Brasil, que hoy estaba leyendo que tiene una situación de desigualdad con la mujer mucho más profunda que la Argentina, muchísimo más profunda. Vos vas a las playas de Brasil, tenés 10 kilos de más. Celulitis en todos lados, te mira y te dicen qué linda que sos, no les importa. Tal vez ahí también se suma una cuestión cultural del argentino, ¿no? Que tenemos el discurso de no critiques, y bastante hipócrita porque después critica. No, y aparte, a ver, hay una cuestión cultural de una mirada muy estructurada de que solamente los cuerpos que valen son los cuerpos blancos, esbeltos, deportivos. Y a ver, yo insisto, esto tiene que ver con muchos años de lectura, con muchos años de aprendizaje y con muchos años de tratamiento, si se quiere, individual, de poner sobre la tamiz, decir, che, yo esto por ahí lo digo de esta manera, o lo vivo de esta manera porque fui criada de esta manera, porque me enseñaron de esta manera, porque en mi casa mi vieja distribuía las tareas de limpieza los fines de semana y a mí siempre me tocaba limpiar el baño y a mi hermano no le tocó nunca. Entonces, hay toda una educación que tiende a que seamos de una determinada manera, que me parece que hay que desandar también de manera más amorosa. Porque de verdad yo no quiero varones que se retraen cuando me escuchan hablar a mí diciendo, ay, otra vez nos vienen a cagar a pedo. Yo no quiero eso. Tal cual. Yo quiero que entiendan por qué tenemos que desandar los caminos de la violencia como sociedad, ¿sí? Y me parece que es importante, de hecho, nosotros estamos encarando un laburo grande con la FRATE, que es uno de los sindicatos ferroviarios más importantes, que tiene 140 años dentro del sistema ferroviario, laburando con los varones todo lo que tenga que ver con nuevas masculinidades, con entender qué es el consentimiento, por qué nosotras demandamos poder ser un poco más libres en el ejercicio de nuestra sexualidad con los compañeros, con las compañeras, de que los varones entiendan que tenemos derecho al placer y que lo podamos vivir y hablar desde ese lugar. Es un camino de verdad que hay que poder transitar de la mejor manera, porque a veces también los compañeros también, María Eugenia, han atravesado situaciones muy complejas en su desarrollo, desde el hombre no llora, ser empujados a un inicio sexual muy temprano, cuando por ahí ni siquiera estaban preparados a los 13, 14 años. Evaluemos que todos tenemos una matriz de aprendizaje compleja. Es verdad, hay una matriz compleja para todos. Una de las últimas, yo estaba recordando a la ex ministra Elizabeth Alcorta, era ministra de Mujeres hace un año más o menos, ¿no?
Y hubo una ola, no hubo una ola, a ver, yo creo que no hay olas. Estábamos hablando de femicidios hay todos los días, lamentablemente. A veces más visibilidad, menos visibilidad, pero existen. Y recuerdo un argumento de Alcorta que a mí me molestó muchísimo cuando dijo que en realidad había habido una violación seguida de muerte y dijo que ese hombre era parte de la cultura machista de la Argentina. Lo estaba de alguna manera naturalizando. Me pareció una falta de respeto total a la mujer y al hombre esa declaración. Sobre todo una de Elizabeth Alcorta, que tengo entendido que tiene su cultura, no es, digamos, ni analfabeta ni mucho menos. Entonces me pareció que también no estaba ayudando en absoluto a salir de la manera amorosa, como vos decís, de esta dicotomía que existe, por lo menos en la Argentina. Hay una cuestión que me parece que hay que aclarar, porque de verdad a mí los compañeros, yo soy feminista, tengo un feminismo popular, justicialista, bien peronista, y yo sí me hago cargo de eso, pero hay una realidad y me ha tocado atravesar muchos laburos con compañeros. Si fuera una cultura de todos los varones, lamentablemente los índices de violaciones serían mucho más altos. Las violaciones obviamente ocurren a nivel intrafamiliar a edades tempranas. Correcto. La violación en situación de calle es la violación excepcional. La violación más común es a nivel intrafamiliar, que es la que hay que lograr llegar a tiempo, con intervención judicial. Eso es un delito, Exacto. Y obviamente lo que tenemos que exigir es que la justicia actúe para reparar a las víctimas. Me parece que hay que empezar obviamente a decir, esto es un delito, no tiene que pasar. Los mayores números de violación los llevan los varones porque hay una cultura que tiene que ver con creer que nuestros cuerpos son objeto y que desde esa forma como nos pueden violar también nos pueden matar, lo cual es terrible, pero eso hay que desandarlo, y hay que desandarlo desde los modelos educativos, desde los modelos de los clubes de fútbol, desde los modelos de todos los lugares donde circulamos personas. Convengamos, Jimena, voy a decir algo muy crudo, que se me vino a la mente enseguida. Se puede violar a un chiquito, a un bebé y a un hijo. Fue el caso de Lucio con estas dos, perdóname, corre por mi cuenta, estas dos desgraciadas que deberían pudrirse en la cárcel. Lo digo yo, Jimé, no vos. Pero ahí se demuestra que una mujer puede violar a un hombre y que una madre puede violar a un bebé. A ver, puede. Creo que no la entra cultura de la violación, sí. A ver, yo trabajo específicamente con el tema hace muchos años, hace 20 años que soy trabajadora social y he trabajado específicamente en abuso sexual infantil. La cultura de la violación, hay una realidad, siempre está, las estadísticas siempre hacen que los abusadores sean mayor cantidad de varones, lo que no quiere decir que no haya abuso intrafamiliar en manos de mujeres. Exacto. Eso por un lado. Lo triste de esto es que en realidad ahí el vínculo que sea, que no es un vínculo porque no se consideran dos personas, cuando hay un abusador y un abusado, lo que hay es una relación de un adulto con un objeto, lo reduce a objeto. Lo que pasó con Lucio es del orden del horror en todo sentido, y yo lo que me pregunto todo el tiempo como trabajadora social es ¿qué hizo el Estado patético, en ese momento que entrega a ese chiquito me explota la a estas dos mujeres sin supervisar toda la cuestión judicial? Desde los médicos que lo vieron al chiquito, ¿te acordás de los médicos? Diferentes establecimientos sanitarios que lo habían visto golpeado en reiteradas oportunidades, hasta la jueza que le dio la tenencia a la madre, por llamarlo de alguna manera, biológica. Y la pregunta inicial que tenemos que tener, María Eugenia, es que ese nene vivía con un tío, no vivía ni con el padre ni con el abuelo. Entonces, empecemos a pensar que los hijos son hijos cuando hay un sistema de amoroso cuidado, no solamente cuando hay una filiación legal. Exacto. Y yo se lo discuto, yo tengo una ONG específicamente que trabaja con infancias, y he laburado con asociaciones de pedofilia, en contra de la pedofilia infantil, con un montón de cosas. Hay que empezar a tensar a los operadores y operadoras del Estado. Cuando vos entregas una criatura, tenés que hacerle un seguimiento, porque los chicos hablan y cuentan. A Lucio no lo escuchó nadie, por eso lo mataron. No. ¿Te venís un día al piso y hablamos de esto específicamente? Sí, cuando quieras, dale, yo voy. ¿Sí? Dale, me encantó. Lo arreglamos después por privado y te venís para hablar de estos temas. Jimé, gracias por atenderme, como siempre.
Bueno, muchas gracias a vos por llamarme, como siempre también. No, un beso enorme, cuídate. Un Jimena beso, López, chau. secretaria de Gestión de Transporte, la verdad, muy, muy interesante. Acá tenemos a un hombre en la mesa, doctor le digo. ¿Qué opinas, no? Porque también se armó como, de alguna manera me gustó un poco la idea de Jimena que decía, sí, es feminista, es el movimiento, pero de una manera amorosa. Tampoco es cuestión de espantar a todos los hombres. Y a mí, sí, siempre digo, ¿no? Los piropos, que me dejen pasar primero, a mí me encanta. Pero no tiene nada que ver con o someter a una mujer o violentarla, obviamente. Yo creo que son cuestiones diferentes. Creo que las mujeres y la sociedad en general tenemos que lograr mantener los derechos que se han logrado, porque la verdad que había una desigualdad de derechos entre el hombre y la mujer, eso hay que decirlo. Pero no hay que mezclar los hechos delictivos con el feminismo. Son cosas totalmente distintas. Una violación es aberrante para una mujer o para un niño o para quien sea. Entonces me parece que no tenemos que permitir que esto se confunda. Por algún momento la sociedad aceleró estos pensamientos de extremo feminismo, que me parece que pueden haber servido, pero que ahora creo que se están como apaciguando y entendiendo que no es el camino, sino que el camino es trabajar sobre verdaderos derechos que no tenían las mujeres, y eso hay que decirlo con todas las letras. Totalmente. Y como hablamos en algún momento, creo que fuera del aire, no solo hablar, ¿no? Sea de narcotráfico, sea de derechos de la mujer, hacer. Totalmente. Hacer, ¿no? Última tanda, si está Javi por ahí, así yo no me atraso y después no me retan, y vamos a seguir hablando, sí, específicamente de todo lo que está ocurriendo en Rosario con lo que se ha llamado también los soldaditos. Son los menores de edad que van y los clanes tratan de reclutarlos para que vendan drogas. Esto es así, son menores. Es así, son menores, van a los clubes, le regalan los botines, le regalan las camisetas, los compran básicamente. Claro. Y yo tengo una anécdota que es terrible, muy cortita, sí. En Ciudad Oculta, que es una zona muy, muy chica dentro de Zona Cero, un barrio al noroeste de la ciudad de Rosario, periferia. Un chiquito, una madre totalmente desgarrada, me pedía que le ayudemos porque su hijito estaba armado con un revólver calibre 38 en la cintura con papelitos. Y la verdad que eso yo no lo había visto nunca, en la vida, y fue una de las cosas más impactantes ver al chiquito con un arma, obviamente que no la sabía ni siquiera manipular. Pero en esa situación se encuentran los menores hoy en la ciudad de Rosario y creo que en toda la Argentina. Sí, lo tenemos también. Recuerdo una vez una anécdota de Chiche Duhalde, hablando de la provincia de Buenos Aires, que había una madre con sus hijos y no les podía dar de comer, no llegaba al día 20, ¿qué 20? No le podía dar de comer. Y vendía droga en la esquina para tener plata para darle de comer a sus hijos. E irónicamente o malditamente, varios de sus hijos estaban con problemas en droga y a punto de morir. Sí, que era lo que ella vendía. Es terrible porque en definitiva es la famosa matriz que mencionamos anteriormente. Esto no es un problema de narcotráfico. Es una matriz de oferta y demanda, consumo y venta o exportación en el caso de lo que es el narcotráfico a alto nivel. Pero es un tema que hay que tratar de manera muy profunda en la Argentina, el tema de la prevención, el consumo, y por eso yo no estoy de acuerdo en discutir. Podemos debatir, sí, discutir, pero no estoy de acuerdo en la legalización de la droga sin antes dar el debate de cuál es el daño que ocasiona la droga. Tema importante, ahora lo tocamos, ya venimos, con mucho más punto de impacto. 28. 34. 58. 73. No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro. Conoce más en buenosaires.gov.ar/terminal la secundaria. Buenos Aires Ciudad. En el mundo habrá un lugar para cada despertar, un jardín de pan y de poesía, porque puestos a soñar, fácil es imaginar esta humanidad en armonía.
José con mucho más punto de impacto, con todos estos temas que son realmente los que, al fin y al cabo, a ver, Massa estará negociando ahora un préstamo con el Banco Mundial, con el BID, es importantísimo para el país, pero nos pasa a veces como a un par de kilómetros al lado, aunque después va a repercutir en cuestiones cotidianas. Ojo, eso siempre lo decimos, pero esto ya nos repercute en cuestiones cotidianas. Seguimos con Gabriel Chumpitazzi y, bueno, ¿cómo es esto de legalizar o no las drogas? Si uno legaliza las drogas, ¿se acabaron las drogas? ¿Cómo es? No creo. La verdad que es un tema muy delicado. Creo que hay que discutirlo, debatirlo, pero no estoy para nada de acuerdo con que se legalicen. Yo creo que la primera discusión que tenemos que dar es el daño que ocasionan las drogas, que si bien las sabemos por encima, muy sutilmente, no hay un estudio profundo, o mejor dicho, no se conocen los estudios profundos sobre el daño que ocasionan las drogas, y no hablo solo de cocaína, estamos hablando de drogas sintéticas, de todo tipo de drogas duras, más allá de que siempre se habla de la marihuana como que es la droga que se puede llegar a legalizar. Me parece que el camino es otro, es el de impacto social, de prevención social, como decía anteriormente, a través de la educación, la cultura y el deporte, no es a través de la droga. Antes comentábamos el tema de lo que estaba ocurriendo ahora en Rosario, por ejemplo, con la marcha del día de ayer, en donde yo veía a habitantes normales, comunes y corrientes que estaban manifestando, que estaban muertos de miedo porque los habían amenazado. Inclusive creo que tenemos, Javi, un audio, ¿no?, de unos 15 segundos de un inadaptado que se puso una máscara y se filmó, y a la familia y a los familiares y a los amigos del chiquito de 11 años asesinado por narcotraficantes que fueron y claramente asaltaron la casa, les decía esto. Escuchen, manga de giles, van a tener que devolver las cosas que sacaron adentro de la casa, porque si no las mojan muertos todos los días dentro de la casa. ¿Me escucharon, manga de giles? Todas estas balitas van para ustedes, guacho. Van para ustedes. Más vale que devuelvan las cosas, porque le vamos a dar todo plomo, giles. Estaba, ¿no?, el presunto mini narco amenazando con llenarles de balas a los que habían sustraído cosas de la casa del narco. A ese nivel están viviendo y estaban con la cara tapada. O sea, hay un terror, porque además ellos pedían que las cámaras de televisión se quedaran, porque donde se fueran, la policía no los acompañaba y estaban a merced de los tiros de los narcos. Sí, totalmente, eso es común en la ciudad de Rosario, está pasando hace tiempo. Insisto con que se conoció a nivel mundial el tema de Messi, pero hay de 12 a 15 balaceras por día en la ciudad de Rosario, no solo contra comercio, sino hoy contra casas, contra familias. Y hay, obviamente, extorsiones derivadas de esas balaceras, los mensajes mafiosos. Y esto tiene que ver con uno de los factores de análisis criminal que ha cambiado en la ciudad de Rosario, que es la sofisticación de las bandas. La sofisticación puede ser creciente o decreciente, y en este caso es decreciente, hay mucha precarización. Y esto queda demostrado cuando se balea el Palacio de Justicia Penal, cuando se balearon los tribunales federales, cuando se balea una comisaría o un centro de salud. Fueron hechos por una persona a pie, por una persona en bicicleta, otro fue una persona en silla de ruedas que baleó. Entonces, esa precariedad es la que pone en vilo a toda la ciudad de Rosario. Es peligrosísimo lo que está sucediendo. Fíjense que recién veíamos en las noticias un enfrentamiento en el aeropuerto de Chile por un asalto a un blindado. Bueno, evidentemente eso, más allá de que hubo muertos, es una banda sofisticada que intenta asaltar un blindado. En este caso no. Una persona en bicicleta balea al Tribunal Federal, evidentemente está demostrando que el Estado está totalmente ausente. De alguna manera pensaba recién, escuchándote, que, viste, cuando antes, hace 40 años más o menos, si a alguien le robaban algo, era como de guante blanco, ¿no? O sea, te sacaban el reloj, no te tocaban un pelo, no te digo que hasta te pedían perdón, pero era otra cosa. Vos hoy, si te dejan vivo, decís, pero gracias a Dios no me mataron. Lamentablemente llegamos a eso. Entonces uno dice, y si está drogado, peor. Es como que pedimos, bueno, al menos un, medio bestia también lo que voy a decir, al menos un delincuente formado, porque si no el otro me dispara, me deja sin vida, sin piernas, sin hijos. Estamos en ese nivel, o sea, y mejor, en vez de estos clanes chiquititos, algo más armado como para que se ordenen. O sea, a ese nivel estamos. Hablamos de varios temas a lo largo de la charla y no quise entrar en profundidad, pero eso se llaman factores de análisis criminal, todas las cositas que fuimos mencionando. Recién mencionaste varios. El primero es la violencia.
el cambio de los hechos son cada vez más violentos que lo que sucedía años atrás. Recién lo decías, hace 40 años esto no sucedía. Otro factor de análisis criminal es la edad. También hablábamos de los menores, cada vez son más chicos, la franja etaria cada vez es menor de los que cometen delito. El otro que es importantísimo, que también lo mencionamos, pero no técnicamente, son los espacios de victimización. Esto tiene que ver con que los delitos anteriormente se cometían en la periferia, en las afueras de las grandes ciudades, de las grandes metrópolis, y ahora se cometen en el 100% del territorio. Y el último factor, de los 4 más conocidos, es ese que hablábamos, la sofisticación de las bandas, de manera creciente o decreciente, de acuerdo a la situación. Y también en algunas imágenes que se ve, por ejemplo, afortunadamente hay muchas cámaras en distintos puntos de la ciudad, de todas las ciudades. Eso está bueno para agarrar a alguien infraganti en un delito. Pero también uno puede ver cómo actúa la policía. Para mí la policía debe ser mucho mejor remunerada, cuidada, respetada por las autoridades, ni hablar por la sociedad. No son respetados por sus propios jefes, me parece que es una bestialidad lo que se le hace al policía, pero también he visto policías defendiéndose de un hombre con un cuchillo de una manera muy precaria, casi como si yo me defendiera, que no tengo ningún tipo de instrucción de defensa, y estamos hablando de un policía, manoteaba, casi un cachetazo, no había una llave y lo dejaba inmovilizado al otro. Bastante precario. Sí, en general las policías en la República Argentina son precarias, en todas las provincias. Las fuerzas federales quizá tienen un poco más de presupuesto, tienen mayor capacitación, y hay una cadena de mando que se sigue respetando, como es la de oficiales y suboficiales. En algunas policías de las provincias, como por ejemplo en Santa Fe, en mi provincia, eso se ha cambiado, se ha unificado, y eso es un problema en la cadena de mando. Entonces, una persona que tiene 10 años de antigüedad no quiere volver al sistema anterior que tenía oficiales y suboficiales, porque no quiere perder su antigüedad, su dinero y demás. Bueno, es una discusión muy grande que hay que dar en la Argentina, en distintas policías. Pero claramente hay un condimento ideológico que termina superando absolutamente todo. Hay 2 modelos de país, en donde en nuestro caso pensamos que el delincuente debe ser puesto contra la pared, debe ser sancionado, juzgado y apresado. Y hay un modelo, por otro lado, que es totalmente antagónico, que considera que los delincuentes son víctimas de la sociedad. Bueno, pero tenemos que terminar con eso. Dios bueno, mío. Y en eso yo siempre hago una analogía con el famoso escrito de Roberto Fontana Rosa, cuando habla de la globalización, según Fontana Rosa, en donde dice que ya no hay más domadores, ahora son todos licenciados de quinos con problemas marginales. Y bueno, nos pasó eso, ya no hay más delincuentes, sino que ahora son todos jóvenes con alta potencialidad de tener conflictos con la ley. En lugar de decir delincuentes, ya decimos son jóvenes vulnerables. Y la verdad que no es así, no son jóvenes vulnerables, porque en definitiva quien es la víctima acá es la ciudadanía, no los delincuentes. Y además si no están ensuciando a los jóvenes vulnerables que no toman el camino del delito. Exacto, que es mucho. Son muchísimos, sí. Por supuesto que sí. Pero esto de no sancionar al delincuente o de fijarse en los derechos humanos del delincuente para que tenga un celular y se comunique con el exterior, o lo que pasó durante la pandemia, que dejaron libres a un montón de presos para que no se contagiaran, cuando en mi opinión, desde el punto de vista epidemiológico, por lo que he hablado con muchos epidemiólogos durante todos esos años, lo mejor era si estabas en un recinto enorme y no había contagios, genial, es una burbuja, lo que después llamamos burbuja. No, o sea, es un verso. Bueno, en esa época se liberaron presos. Nosotros presentamos un proyecto de ley para generar las prisiones de campaña a través de contenedores, a través de carpas sanitarias y demás, para poder extender, obviamente, los escenarios o la extensión de las prisiones. Pero bueno, no se avanzó justamente por un problema ideológico. Y el otro gran problema que tenemos en la Argentina tiene que ver con creer que la pobreza es un cultivo o genera delincuencia, y para mí es totalmente al revés. Yo tengo una teoría que digo que la delincuencia genera pobreza. Fíjate lo que está pasando en la ciudad de Rosario, nadie invierte, nadie quiere poner un peso para ni siquiera una pilchería, un comercio, una roticería. ¿Por qué? Porque tiene miedo. Entonces, esa delincuencia genera temor, genera miedo y, en definitiva, estancamiento económico. Claro. Y además, si la pobreza generara delincuencia, estaríamos en guerra civil si hay 22 millones de pobres en la Argentina. Exactamente. Eso sí que es estigmatizar al pobre, no medir la pobreza, como dijo en su momento Kicillof cuando era ministro de Economía. Una de las últimas, Gabriel, quisiera saber cómo ves este año, porque es un año además
para la Argentina muy delicado porque es un año de elecciones. Para un país normal por ahí sería un año festivo porque podemos cambiar o seguir en la misma dirección si todo va bien. Para nosotros es una cuestión de una guerra bruta, de las internas, quién mata a quién entre ellos y después los ciudadanos irán a votar al menos malo. O sea, la democracia, me parece, en su peor aspecto es lo que estamos teniendo en nuestro país, lamentablemente. Con este condimento delictual mezclado con la pobreza, con crisis social. O sea, me parece que te describo el escenario y ya no me gusta, pero bueno, es lo que uno ve, es la realidad. ¿Cómo avisoras este año? Lo veo complejo, obviamente, porque es un año electoral, pero al mismo tiempo los años electorales en la Argentina, activan la política, activan en todo sentido. El gobierno o los gobiernos, los oficialismos provinciales y nacionales y municipales intentan generar cambios y a veces lo consiguen. La oposición acelera en su control sobre los poderes ejecutivos y eso en definitiva es positivo. Sí veo un problema de raíz que tiene la Argentina que se la pasa hablando del pasado, nos las pasamos hablando del pasado. Entonces yo veo dirigentes que todavía están discutiendo democracia sí, democracia no. Yo creo que nadie en la Argentina pone en duda el sistema democrático. Hace 40 años que tenemos democracia y nadie lo pone en duda. Ahora, a mí me gustaría que nosotros como dirigentes políticos podamos debatir sobre tecnología, sobre innovación, sobre educación, que es un tema de futuro. No tanto sobre seguridad porque es oxígeno la seguridad, ya no es un tema estratégico, dejó de ser un tema estratégico, es un tema, por lo menos en mi ciudad, para sobrevivir. Pero sí me gustaría debatir de energías renovables, de cómo insertamos a la Argentina en el mundo, con distintos matices, distintos pensamientos ideológicos, pero siempre hablando de futuro. Porque en definitiva nos las pasamos hablando del pasado y siempre estamos en la rueda, la famosa rueda de la rata, siempre girando en el mismo lugar. Entonces, puntualmente en mi ciudad, yo propongo debates de futuro. ¿Cómo hacemos para gastar el gasto público? ¿Por qué? Porque bajando el gasto público nosotros invertimos en infraestructura, invertimos en educación, invertimos en seguridad. ¿Cómo hacemos para que la famosa Universidad de Rosario, no solo la pública, sino la privada, que son conocidas a nivel internacional, genere personas que luego pasen al sistema productivo? Nosotros generamos grandes cuadros universitarios que se van a vivir al extranjero. Exacto, expulsamos, ahí sí exportamos. Ahí tenemos... Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cuál es el problema? ¿Cuándo se rompe esa cadena? Que tenemos grandes universitarios en la ciudad de Rosario, pero que se van al extranjero y no generan riqueza luego para nuestro territorio. Bueno, esos son los debates que a mí me gusta dar, más allá de la seguridad, son los debates que considero van a permitir que nuestros hijos no se vayan al extranjero. Y empezás campaña dentro de poco, me imagino. Sí, ya estamos caminando, nunca paramos. En realidad, si bien trabajamos muy fuerte en el área legislativa, en el Congreso de la Nación, también caminamos muy fuerte en el territorio y creo que este desafío de llegar a la intendencia no es un desafío individual, es un desafío colectivo. O sea, yo no nací pensando que iba a ser intendente de Rosario o que quiero ser intendente de Rosario. Pero sí hoy tengo una obsesión que es mejorar o transformar la ciudad de Rosario junto a un grupo que también esté dispuesto en eso. Y considero que el momento que plantea Rosario es un momento para poder profundizar esas ideas. Y dentro de estas internas, porque la oposición no está exenta, digámoslo, están todos peleados con todos, ¿quién sería, digamos, el que te lleva a vos de la mano o el que te acompaña en la provincia para hacer campaña? Bueno, en la provincia nosotros tenemos un acuerdo con un sector de la UCR, yo soy del PRO, pero tenemos con un sector de UCR que conduce y lidera Maximiano Puyaro, quien fue ministro de Seguridad durante 4 años, 2015 al 2019, y ahí hay un caso excepcional porque en el gobierno nacional administraba el PRO y en el gobierno provincial era una coalición entre el socialismo y el radicalismo y sin embargo se pudo hacer un comando conjunto y los homicidios bajaron 40%. La verdad que son hechos que hay que clarificar, que poner sobre la mesa. Y en esa alianza dentro de Juntos por el Cambio participamos en el 2021 cuando me toca llegar al Congreso de la Nación y continuamos en esta, él como gobernador y en mi caso como candidato a intendente. Y a nivel nacional trabajando obviamente dentro del PRO, de mi partido, esperando que se vayan desatando algunos nudos, porque veo también mucha agresión dentro de, no solo en el kirchnerismo, sino también en Juntos por el Cambio, pero
creo que es parte de esto, no podemos evitarlo. Siempre digo, cuando la gente me pide que, dice, no se peleen entre ustedes. Bueno, mirá, hay discusiones dentro de la familia, hay discusiones entre los amigos. ¿Por qué no lo va a haber en la política que hay tantos intereses en juego? Sí, bueno, al menos que la sangre no llegue al río, también te podría llegar a decir. Imagino que en su momento lo votaste a Macri. Sí, por supuesto. Y ahora estarías, en 10 segundos, me contestas por favor, porque ya me están apurando, ¿estarías con Larreta, con Bullrich, con quién? Bueno, estoy trabajando con Horacio. Sí. La verdad que muy buen proyecto, pero creo que va más allá de los nombres esto. Creo que va más allá de los nombres. Creo que es un problema cultural que tiene Argentina, que es el que tenemos que enfrentar, animarnos a discutirlo y enfrentarlo. Y que venga la interna, pero después el que pierda que acompañe en serio. Totalmente. Un placer tenerte. Te agradezco un montonazo que hayas venido. Muchas gracias, la verdad que un placer. Lo mismo. Gracias a todos ustedes por seguirnos realmente. Son las 16 y en punto nos estamos despidiendo como siempre. No se olviden que el próximo miércoles a las 15 va a haber mucho más Punto de Impacto. Ya venimos. En el mundo habrá un lugar para cada despertar, un jardín de pan y de poesía, porque puestos a soñar, fácil es imaginar. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.